Bueno, antes que todo, espero se encuentre bien, profesora. Mi nombre es Aldo Javier García Flores y yo quise exponer o profundizar un poco más sobre la vanguardia del futurismo, apoyado sobre el artista Umberto Boccioni. Bueno, quisiera empezar a plantear un poco sobre qué es el futurismo antes de hablar del artista que elegí. Todo surge por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, quien recopiló los principales manifiestos alrededor de 1909 en Italia, y posteriormente artistas como Giacomo Balla o Carlo Carra, Luigi Russolo fueron los principales artistas o los primeros quienes empezaron a difundir la palabra y firmaron los manifiestos de los pintores futuristas. Esto ayudó a que se dieran a conocer sus trabajos y sobre todo ir dejando atrás un poco los procesos que ya se habían establecido. El futurismo procede directamente del cubismo, que incluso en los primeros cuadros o pinturas que se trataban en estos temas del futurismo, pues realmente eran de pleno derecho cubista, pero eventualmente fueron evolucionando hacia una estética diferenciada. Debido a esta obsesión por representar la velocidad y el dinamismo, es como surge este movimiento que es fundamentalmente italiano. El futurismo es el primer movimiento artístico que se originó como tal. Se reconoce y se define en 1910 a través, como ya dije, del manifiesto futurista de Tommaso Marinetti, que pues bueno, fue el que publicó estos manifiestos para que se dieran a conocer. El escándalo y la velocidad con la que se difundieron pues también hizo que la tecnología la señalara como una identidad del mundo moderno, ya que pretendía romper con el pasado. Merece la pena también ser conservado, decían los críticos en ese entonces, quienes condenaban a los museos de considerarlos cementerios de arte, ya que esta nueva vanguardia, que pues no se le conocía así en ese entonces, pues pretendía y valoraba la originalidad por encima del todo. Ahora aquí llega un momento crucial, ya que el futurismo se identificó con el nacionalismo extremo. Entonces quiere decir que se consideraba años más tarde como antecedentes del fascismo. Los escritores y artistas se convirtieron en promotores abiertos del militarismo y de la guerra, al punto de que muchos se enlistaron en la Primera Guerra Mundial por medio de estos manifiestos que se dieron en algún punto. La mayoría murió en el frente de batalla y otros fueron gravemente heridos. Esto precipitó el fin del movimiento que no daba mucho para más. Bueno, pasando ya de lleno con el artista que seleccioné, fue uno de los representantes más grandes del futurismo, Umberto Boccioni, quien nació en Calabria, Italia, en 1882. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Roma y más tarde en la de Milán, donde conoció a otros futuristas como Carlo Carra y Giacomo Balla, que como ya había dicho, pues fueron de los principales artistas que firmaron los manifiestos del futurismo. Desarrolló su propio estilo posteriormente cuando empezó a digerir más las obras que llegaban a él, así que se caracterizó por su interés en el movimiento y la energía. Boccioni creía que el arte debía reflejar la rapidez y la energía de la vida moderna, y que los otros artistas debían utilizar los medios técnicos y científicos de la época para crear obras nuevas y originales. Él experimentó con diferentes técnicas como la división de color y la deformación de las obras para representar el movimiento y la velocidad de sus pinturas y esculturas. Realmente es uno de los representantes por excelencia del futurismo, ya que trataba de representar a un ser humano en movimiento constante. Él, él proclamaba en sí mismo el concepto del ateo escéptico. Él se representaba de esa manera. Así que el material filosófico entre 1903 y 1914
Realizaron muchos escritos sobre la arquitectura, escultura y pintura, en los que se criticaron las viejas tradiciones y relaciones entre los artistas. Así que Boccioni siempre trató de mirar hacia el futuro y pues dejar ir el pasado de alguna forma. La obra que elegí de Umberto Boccioni es la escultura que lleva por nombre Formas únicas de continuidad en el espacio, realizada en 1913. Representaba un ser humano en movimiento. La escultura se caracterizó por una superficie pulida y su forma aerodinámica, que sugiere una vez más el movimiento y la velocidad y el dinamismo que siempre se trataba de representar. Boccioni también fue conocido por pinturas futuristas como La ciudad se levanta de 1910, pero realmente esta obra, esta escultura, deja ver más allá su concepto sobre la humanidad, ya que él proponía que la escultura debía dar vida a los objetos, haciendo palpable, sistemática y plásticamente su extensión en el espacio, pues ya que nadie puede creer que un objeto termina donde empieza el otro, ni que nuestro cuerpo no está rodeado por cosas que no lo corten y crucen en un arabesco de curvas direccionales. De alguna forma, él trataba de representar un medio extenso con propiedades métricas que se acompañaban por un campo intenso en constante flujo, como lo pueden ser las líneas y fuerzas, diría Boccioni. Como conclusión diría que el futurismo de Umberto Boccioni y sus contemporáneos fue un movimiento artístico y cultural que celebró la modernidad en su máximo esplendor. La tecnología y la velocidad formaban parte del dinamismo que trataba de implantarse en cada una de las obras que se llevaban a cabo. Boccioni en particular lo quise elegir ya que creó obras de arte que reflejaban la energía y el movimiento de la vida. Utilizó técnicas innovadoras para representar estos conceptos y aunque el futurismo ha sido criticado por algunos, su influencia en el arte moderno sigue siendo evidente. Cabe resaltar que Boccioni falleció a los 36 años de edad por la guerra realmente, así que fue uno de los exponentes que vivió menos que los demás, pero realmente sus obras siguen vigentes hasta el día de hoy.